Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla, la doctora Wanda Pérez, como siempre, llevando a cada uno de sus hogares información de salud, de la voz de médicos especializados que nos permiten tener una idea generalizada de esos trastornos de salud que ocurren de manera frecuente en nuestra comunidad. Y el día de hoy tenemos como invitada a una conocida psiquiatra en la República Dominicana e incluso a nivel internacional, quien nos da el halago de su presencia, quien nos trae información muy importante acerca de la psiquiatría, de los cuidados y de las generalidades. Doctora Alexandra Iches está con nosotros. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por la distinción de venir a tu espacio donde lo he visto ya en reiteradas ocasiones y es un material académico y de uso diario para cada uno de nosotros. Doctora, yo quisiera que usted nos dijera un poquito de su formación académica. Yo sé que usted ha hecho muchas especialidades dentro de la propia especialidad de psiquiatría, en un afán de entender más el comportamiento humano. Sí. ¿Qué más me puede decir acerca de ello? Bueno, pues te cuento, yo tengo una formación en psiquiatría general y de enlace. Muchas veces las personas preguntan que qué es eso de enlace. Y la psiquiatría de enlace es la parte de la psiquiatría que tiene interacción con otras especialidades médicas y nos encargamos de patologías netamente secundarias a otras comorbilidades. Ejemplo, trabajamos mucho con neurólogos, con otorrinos, con gastros, con dermatólogos, con oncólogos y por supuesto si esas patologías y esos casos que se dan, que tienen una manifestación psiquiátrica, ahí estamos. Tengo una formación en adicciones, soy especialista en dependencias químicas y adicciones en general. Esa fue una de las primeras que hice ahí en lo inmediato, con un entrenamiento más que nada y un expertise en psiquiatría forense. Eso lo hice en mis primeros años, en mis últimos años de la especialidad y luego me extendí un poco después de ser especialista junior. Sí, con oncología, por el mismo tema de tantos pacientes que me interconsultaban y ya quería no solamente entender la parte psiquiátrica común, sino las interacciones de los fármacos con relación a algunas patologías y psiquiatría y por supuesto en demanda de lo que más uno ve. Hace muchos años, doctora, que aquí había muchos mitos en relación a la salud mental. Yo creo que post pandemia ha sido que ha habido un mayor auge en el conocimiento del manejo y trato por parte de la población, sí, porque la gente no sabía cómo hacer ni a dónde dirigirse, tenía miedo. En general, la ciudadanía no quería ser etiquetado como un paciente de salud mental. Ya hoy es orgullo de una persona poder decir que va a una consulta de salud mental, pero sigue siendo un estigma. Te cuento lo siguiente, ya después de pandemia fue porque no hubo opción. O sea, porque los casos estaban tan desbordados y te puedo decir lo siguiente, estadísticamente, los pacientes que estaban diagnosticados en pandemia fueron los que más estables se comportaron. Todo lo que estalló en pandemia fueron debutantes nuevos. Aquellos pacientes, aquellas personas que tenían síntomas subclínicos y con el estresor de la pandemia debutaron. Wow. Pero yo te puedo decir a ti que todos los pacientes con diagnósticos mayores como esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno esquizoide de la personalidad, bipolaridad, depresión, esos se mantuvieron lineales en pandemia. Increíble. Porque encontraron un caparazón, pudieron encontrarse en esa burbuja que no lo exponía ni le pedía. De hecho, yo tengo anécdotas tan particulares que tenía de los muchos pacientes que manejo, 2 casos de trastornos delirantes y personas con fobia social que tienen problemas para interaccionar con muchas personas y en entornos abiertos. Y con el uso de la mascarilla, ellos encontraron la libertad, porque como se ponían la mascarilla y salían y nadie reconocía a nadie, pudieron encontrar esa libertad. Impresionante. Que antes de la pandemia no la tenían. Y son 2 personas que en estos momentos andan en la ciudad con su mascarilla, porque usar mascarilla ya no es algo raro. Claro. Y son funcionales, ahora son funcionales. Entonces,
la pandemia no solamente trajo cosas negativas. Pareciera que los médicos tenemos una barrera de protección que no permite que a nosotros nos pase nada y de hecho se nos cuestiona si comemos, doctora. Sí. Si un paciente llega a la consulta y le dicen el médico está comiendo, mira ahora, se fue a comer, se nos cuestiona Sí. si comemos, se nos cuestiona si dormimos, Sí. mira llegó tarde porque le cogió el sueño, ¿será que durmiendo que Sí. estaba? O sea, el médico en Sentido general. en sentido general está visto como una persona que no tiene derecho a ir al baño, a hacerse la higiene, pero tiene que estar plenamente higienizado y de punta en blanco para estar frente a su paciente. Y dispuesto y bien puesto. Y dispuesto y bien puesto. Lo que pasa es que socialmente se ha idealizado la figura del médico porque existen refranes tan particulares como decir que después de Dios, el médico. Claro. Entonces nosotros hacemos una labor en donde trabajamos con lo más delicado y con la gran vulnerabilidad o fragilidad del ser, que es la vida. O sea, el médico, sin importar la especialidad, es aquel que tiene esa mano sanadora para quien adolece de algo que le traduce sufrimiento. Entonces, el tú pensar que quien te va a quitar el dolor a ti también tiene un dolor, eso es terrible. Y algo tan particular para agregar ahí mismo, doctora, no solamente que no piensan que el médico no come ni nada elemental. Gusto es cuando tú te puedes encontrar a alguien en un lugar de ocio, en un lugar recreativo, que tú estás haciendo lo mismo y ellos dicen, ay, pero mira la doctora. A mí me ocurrió en una oportunidad, fuimos en un programa, yo estaba y fuimos nominados para unos premios. La ceremonia de la nominación y la premiación se hizo en el teatro y la fiesta posterior era en un centro de música muy famoso. Y cuando estamos allá, mira que ni siquiera fue que me vieron en una pista bailar, no. Que pudo haberlo hecho. Sí, que pude haberlo hecho. Estábamos el grupo de médicos ahí sentados y qué sé yo, y uno mirando y riéndose. Y dicen, ay, pero mira la doctora. Ay, vamos a ver si va a bailar. Y ella bailara. Y yo lo escuché, digo yo, sí, yo bailo, pero no voy a bailar hoy. El hecho es que es una creencia. Tenemos dificultades y no obstante, así, tenemos una negación a admitirlo, porque agarramos el cuento de que somos superwoman y de que los hombres, en este caso los médicos, son gente con superpoderes y eso nos hace descubrir o darnos cuenta muy tarde de las grandes dolencias que tenemos. ¿Cómo puede darse cuenta el médico, doctora, que está en ese borde, que está muy cerca, en ese límite, donde puede desarrollar un burnout? Mira, el burnout se instala de una manera tan sutil que tú llegas a normalizar los síntomas. Pero yo, de una manera muy graciosa, siempre digo, el día que tú digas... Y perdón que le interrumpa, para aclarar qué es el burnout. El burnout, precisamente, es un trastorno del estado del ánimo acompañado de fatiga crónica que padece la mayoría de profesionales o estudiantes, porque los estudiantes sufren burnout. Y este trastorno o síndrome está compuesto por síntomas anímicos, síntomas ansiosos, síntomas, en este caso, somáticos y nerviosos, psicológicos por montón. Y voy a mencionar algunos cuantos para ver si ustedes se hacen un checklist. Y yo voy a empezar a hacer nota. Yo sé, doctora, que vamos a poner al final la escala del burnout para que la frisen cuando ustedes estén ahí, claro, y puedan hacerse su checklist. Si usted tiene 4 o más, usted tiene burnout, lo que de ahí en adelante tendríamos es que ver en qué nivel. Pero te cuento, la irritabilidad, el poco disfrute de las cosas que tú hacías, la procrastinación se convierte en el 1A, la preferencia por actividades solitarias o no desplazamiento. Ejemplo, doctora, si usted y yo somos amigas y yo sé que a usted le gusta la playa y a mí también, y cualquier día yo te digo, Doc, vamos para la playa, vamos aunque sea, crucemos allá a Juan Dolio. Fácilmente me dice, vámonos, doctora, aunque nos coja el peaje. Y si ahora yo te digo, el sábado vamos a ir, tú me dices sí, pero el sábado cuando yo te paso a buscar,
tú ni siquiera me coges el teléfono. Eso significa que ya ni siquiera aquellas cosas que te daban placer, tú estás dispuesta a entrar en una línea de esfuerzo para poder tener la gratificación. Wow. Empieza una dependencia a ciertas sustancias o patrones que resultan ser dañinos. Empieza a comer de manera desproporcionada y no sana, empieza el tema del cigarro, empieza el tema del alcohol, la automedicación, muchísimas veces por la sensación de dolor y fatiga. Entonces tú piensas que es un dolor muscular, que esto, que lo otro, te tomas un analgésico y no te das cuenta que en realidad tu dolor es por una fatiga crónica. El insomnio se convierte 1A. La incidencia de divorcios en el área de la medicina es muy alta, muy, muy alta. Y no se debe, Doc, a que precisamente es muy difícil estar con una persona que sea médico, sino es porque las alteraciones emocionales y anímicas que empieza a tener el médico son los primeros factores para que en una relación de pareja se empiecen a dar los conflictos. Todo justificado por la carga laboral. Exacto. Empieza también en este caso el comportamiento de mal gusto o de forma hostil en las áreas de trabajo. Y siempre digo que un termómetro para nosotros puede ser el día que tú te despiertas y tú digas, ay, para la clínica. Wow. Ay, para el hospital, ay, yo daría la mitad de lo que tengo porque sea ya hoy viernes. Eso tiene que ser un termómetro para ti. Que cuando tú estés en el parqueo te cuestiones y digas, ¿hasta cuándo yo voy a estar viniendo? Que muchas veces se dice. Sí. O cuando tú empieces a tratar de manera quizás no correcta, pero reactiva a tus compañeros laborales, hay que revisarte. Doctora, ¿usted cree que deberíamos tener un programa nacional que permitiera una evaluación continua al área de la salud por parte de psiquiatría para poder mantener insertado o no el personal de salud, sobre todo al médico? Claro que sí. Eso inclusive yo lo propuse en su momento. No solamente una evaluación constante, sino que en países donde se vela por la salud del médico, cada año el médico tiene que presentar un total de horas terapéuticas para poderte renovar tu contrato de trabajo, porque tenemos que tener en cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. Totalmente. Tú no puedes estar centrada para dar un buen servicio de salud cuando tú tienes conflictos. Y no conflictos externos, sino conflictos internos, porque entonces eso lleva hasta que sea cuestionado el servicio que tú estás dando. Las fallas médicas, así como los accidentes aéreos, que la principal causa son fallas humanas, pongámonos a pensar cuántos errores médicos de forma inconsciente por un tema de fatiga o por un tema de agotamiento comete el médico. O sea, eso se queda como una pregunta abierta, esa es una. Y dos, una de mis propuestas es que, y estoy loca que un par de, haciendo alusión a la especialidad que tengo, ¿verdad? Estoy deseosa de que un par de legisladores lo tomen en cuenta, son las vacaciones profilácticas. ¿Qué son las vacaciones profilácticas? Son una cantidad de días que se le da al médico cada 3 o 4 meses para que haga lo que son sus gestiones médicas, en este caso, que vaya al médico o que practique alguna actividad que tenga que ver con bienestar y salud mental. Y muchos dirán, sí, pero el tema está que aquí, este es un país donde los médicos a nivel público, ejemplo, no quieren trabajar y van 2 o 3 horas, pero yo quiero decirle a los que nos escuchan que 1 hora de trabajo público equivale a 5 horas de trabajo privado. Totalmente, doctora. Todo lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, en un trabajo público, en una jornada de 4 a 6 horas, lo pudiera hacer en 1 hora a nivel privado. Entonces, es muy dificultoso por el límite en las herramientas y en los recursos para nosotros poder dar una respuesta diligente. Totalmente. Entonces, el médico público se agobia y tenemos una carga emocional que nos traspasa desde el portero sí. hasta
el conserje, el superior, el director, pero también el paciente. Es muy común. Y el familiar. Y el familiar del paciente, paciente. Que muchas veces es mayor que el propio paciente. También. Entonces, es una carga laboral una carga emocional y laboral muy alta. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo para que los médicos se cuiden? He tenido la oportunidad de participar y de hecho, cerquita tengo una actividad con ortopedas. Tengo mucho acercamiento con otras especialidades médicas con la intención, primero, de que normalicen el tema de la salud mental. Segundo, que empiecen a identificar cuáles son los principales padecimientos o dolencias que pueden tener sus miembros para que puedan desarrollar como sociedades científicas actividades que sean de sostén y de apoyo a esa comunidad, pero también actividades recreativas que unan y que provoque esa comunidad y esa hermandad para que se puedan ayudar unos con otros. Por supuesto. Entonces, eso debería de ser parte de lo que es la dinámica. Deberíamos normalizarlo. Sí. Deberíamos entender como médicos que sí, que necesitamos ayuda y que tenemos la necesidad de adquirir esa ayuda. Claro. Que aunque concienticemos que sí necesito ayuda, pero tenemos que salir de esa zona que no es confortable, pero No. de esa rutina, y tenemos que salir a buscar esa ayuda. Sí, y también el médico tiene mucha presión social. Tiene presión social porque sin importar de qué clase económica y social tú vengas, la sociedad tiene una expectativa de mucho lucro del médico, sin saber realmente cuáles son sus condiciones y cuáles son sus responsabilidades. El médico, muchas veces tú escuchas en los pasillos que el paciente no concibe que un médico llegue a pies a un centro médico. Totalmente, doctora. No concibe que tú tengas un carro modesto, económico. Yo tengo una pequeña anécdota de una compañera médico que cuando se graduó subía por el área de estacionamiento a su consultorio y yo le preguntaba, ¿por qué tú subes por el área de estacionamiento? Tú no tienes carro. Es que mis pacientes no me pueden ver llegar a pies. Porque hay una percepción de que el médico... El médico es bueno según... los recursos. Los recursos, ajá, y la opulencia que muestre. Sin embargo, cuando invitan, esto es una anécdota también, tendríamos que traer, sería una super idea, que vinieran a tu programa varios compañeros y que echemos aquí anécdotas de médicos. Mira, una vez invitan a uno de mis hijos a un cumpleaños, a mi primer hijo, y te puedo decir realmente, o sea, puede cualquiera tener, ahora cualquiera te puedes ver con un poder adquisitivo, pero nadie sabe cómo fue que tú llegaste ahí. Por supuesto. Y le estoy hablando, mi hijo mayor tiene 24 años, y resulta que yo me acuerdo literalmente, doctora, como ahora, que cuando yo llegué con el niño y el niño le entregué el regalo, dijo la madre del cumpleañero que ese tenía que ser el mejor regalo porque era el hijo de la doctora. Ay, Dios mío, qué compromiso. Y yo tenía ganas de quitarle la fundita y volver para atrás. Totalmente. A uno le pasan cosas. Claro. Cosas realmente. Entonces, es muy divertido. Igual, esto me pasó súper... Es divertido, es una anécdota, pero es real. Sí, es real. La gente entiende. A mí me pasó que yo ando siempre con mi lonchera, doctora. A mí me gusta comer comida de mi casa, preparadita en casa. Usualmente ando con mi lonchera que incluye lo que voy a comer. Yo subí a comer a la estación donde come todo el personal de la clínica, de esta clínica, y cuando estoy poniendo mi comida al microondas, cuando me siento, se me acerca alguien de una compañía de seguro y me dice, alguien de auditoría, que presume, bueno, yo audito a esta señora. Sí, exacto. Más o menos, ¿qué hace aquí? Disculpe, ¿usted es la doctora Wanda Pérez? Sí, soy yo. ¿Usted va a comer aquí? Y yo, sí, yo traje mi comida, yo como aquí generalmente. Pero es que yo no, o sea, usted come aquí. Sí. Usted se trae su comida. O sea, y yo me quedé impresionada porque ¿por qué debemos, o sea, porque la gente tiene que pensar que yo debo comer en un restaurante, que yo no puedo comer en el comedor con los demás, que yo no puedo llevar mi lonchera, que yo no puedo calentar mi comida? Oiga,
Es que son cosas. Es una exigencia social. Exigencia social. Es una presión social. Doctora, yo no he vuelto a subir a comer para allá. Yo ahora mando mi comida que me la calienten y me la como en mi consultorio. Mira, con la ventana abierta. Con la ventana abierta. Yo creo, yo estoy en el área de Naco y yo apuesto que mis vecinos de los edificios se dan cuenta cuando yo como, porque yo tengo que abrir la ventana. Yo no puedo ir al área generalmente donde se come, que es unos pisos más arriba. Pero te cuento una anécdota muy particular. Y esto me pasó hace un par de meses en una plaza. Yo fui a una plaza, que hay una ferretería, a comprar algo. Bueno, cuando salgo, yo había pagado con tarjeta. Cuando salgo, me doy cuenta que no tengo el dinero para pagar el parqueo. Y me parqueo a la derecha, atravesada, y pasa un señor y le digo, señor, regálame 50 pesos. Porque no vi cajero, no vi banco, no vi nada cerca. No podía devolverme, no podía volverme a parquear porque no había parqueo. O sea, era una sola vía. Y yo estaba con el apuro pidiendo, eran 30 pesos, y yo estaba pidiendo 50 pesos. Y me miraban raro y me decía, así como diciendo, esto no es verdad. Y me acerco a unos muchachos que estaban desmontando unas plantas que la iban a llevar como para otro lugar y le digo a uno, amiguito, ¿me puedes regalar 30 pesos? Y él se queda así y dice, ¿y usted no es la doctora Iches? Digo yo, sí. Doctora, que usted necesita 30 pesos, pero de verdad, esto no es un experimento. Digo yo, no es un experimento. Mira, tengo la guagua ahí, mira el ticket. Y él no lo creía. Él me dio el menudo y después me dice, pero diga si usted necesita más. Digo yo, no, nada más son 30 pesos. Y él se quedó mirando cuando yo salí. Hay una exigencia social, hay una creencia. Totalmente. Hay esa ideología. Totalmente. De que el médico tiene un lucro y que tiene que manifestar un lujo, una opulencia, más allá de lo real. Y hay algo que nosotros debemos de hacer conciencia con relación a nuestro gremio. Y es que los médicos cuidamos, pero nos encontramos con la gran desdicha de que no tenemos quien nos cuide. Y ese es otro tema, porque no solamente tenemos toda la carga emocional y laboral que dijimos en nuestros años productivos, sino que al final, en la postrimería, cuando necesitamos realmente más apoyo y colaboración de nuestros mismos colegas que quizás no nos van a conocer como promoción ni como de nuestra generación, encontramos respuestas muy frías. Para mí es muy doloroso que la sensibilidad dentro de la clase no es el denominador común. Y una de las grandes cosas es que al final, como todo en la vida, eso se traduce en sufrimiento. Sí. Definitivamente. Pero eso es parte del curso, parte de lo que la gente no sabe que los médicos pasamos. Sin embargo, te puedo decir que hay inclusive enfermedades psiquiátricas y condiciones médicas psiquiátricas que son específicas de los médicos. Doctora, ¿a qué se refiere? Sea más explícita. Más explícita, mira, que aunque realmente la posibilidad de que cualquiera desarrolle un trastorno psiquiátrico o una condición de salud mental, dependiendo de profesiones, son casos que se dan en mayor proporción. La mayor proporción de médicos que tenemos, en sentido general, por ejemplo, es ginecología obstetricia, medicina general y pediatría. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades psiquiátricas más comunes en este ejemplo, grupo médico? Hay muchos pediatras que eligen la especialidad de pediatrías porque vienen primero de hogares altamente disfuncionales en donde pueden tener, en este caso, lo que son heridas o traumas de abandono. Y muchas veces volcan o traducen esa sensibilidad hacia el infante como una forma de proyección a lo que ellos hubieran querido tener, esa atención. Y muchas veces también desarrollan lo que es síndromes muy parecidos como aquellos que no quieren crecer.
el síndrome de Peter Pan, se da con mucha frecuencia en ellos. Doctora, en este momento yo estoy analizándolo. A tus compañeras. No es mi caso, pero... A tus compañeras. Sí. Aquellas incluso, hay pediatras que tú las ves que se comportan como niños. Sí, sí. Y van a los cumpleaños y se comportan como niños y muchas veces justificado por el hecho de que los niños son mi vida, pero en realidad tienen su situación con muchas depresiones como denominador común y una alta tasa de mujeres divorciadas. ¿En pediatría? En pediatría. Hay muchas mujeres pediatras que tienen segundos matrimonios y terceros, pero a lo que me refiero es que siempre hay una relación formal fallida. Los ginecólogos y ginecólogas tienden a tener también sus patologías, pero son obsesivos. Hay rasgos obsesivos, compulsivos, más frecuente, la meticulosidad que se da, igual que en los cirujanos. Los cirujanos tienden a hacer. Por ahí, más que nada, los anestesiólogos sufren mucho de depresiones y trastornos de ansiedad. Yo siempre, o sea, he revisado en la literatura muchas veces eso y lo veo como que el anestesiólogo en sentido general se maneja en un ambiente tranquilo, Sí. organiza todo su equipo. El manejo, no entiendo por qué desarrollan este tipo de... Hay muchas teorías, pero realmente... y se ha manifestado también consumo de sustancias. Sí, y la profesión. una de las tasas más altas de suicidios también dentro de la clase médica la tenemos en odontólogos, en pediatras, oncólogos, anestesiólogos, están los psiquiatras como en el puesto número 6, 7, pero sí están. Te cuento lo siguiente, el anestesiólogo tiene la desdicha de que la vida le pasa y no se da cuenta. Wow. Porque entra muy temprano a quirófano, sale muy tarde. Entonces, cuando él sale, que piensa que puede encontrar algo abierto, todo está cerrado y tiene entonces que irse a casa a dormir y por supuesto eso se da como un ciclo. Pero también la sobreexposición a entornos cerrados en donde hay emisiones de gases o gases anestésicos lo coloca en una posición de vulnerabilidad a desarrollar trastornos, en este caso secundarios. Y por supuesto para mitigar cada una de esas dolencias que mencionamos, tienden a automedicarse frente a situaciones particulares y tienden a tener un alto índice de uso y abuso de sustancia. Pero no me refiero solamente a fármacos, sino también alcohol. De hecho, algo que entiendo debe ser una estrategia de las sociedades es facilitar de manera hermética y de manera confidencial ayuda a lo que son sus miembros, porque el médico que fácilmente no, vamos a decir, no esconde, aunque no sería la palabra correcta, o no quiere disimular que tiene una condición, es vetado hasta por sus otros propios colegas y Claro. los colegas descalifican las capacidades profesionales por el hecho de que tú tengas una situación cuando no podemos ser tan duros, porque una cosa es tu profesión y otra cosa es lo que tú como persona puedas manifestar. En este caso, los otorrinos también tienen muchos rasgos obsesivos, tienden a ser muy meticulosos. Eso va para todos mis amigos otorrinos. Me siento. No delegan responsabilidades y lo que delegan lo supervisa. Entonces yo le digo, ¿para qué delegaste? Sí. ¿Para qué delegaste? Me siento identificada, doctora, de Son verdad. muy perfeccionistas y no tienen un buen manejo de lo que es el estrés. No tienen un buen manejo de lo que es el estrés, causándole situaciones en donde puede predominar la irritabilidad. Mis compañeros me dicen, Iches, no nos gusta invitarte a nada. Porque luego estás ahí. Sí, yo me pongo a verlos, a todos. Sí. A todos. Eso no está mal. Sí. Tú sabes que hay especialidades de alto sufrimiento, oncología, reumatología, pediatría oncológica, bueno, ahí mismo hablando, cuidados paliativos, que dicho sea de paso, quiero mencionar cuidados paliativos porque aquí ya se está conformando, en este caso se está organizando lo que es ese grupo o sociedad
La doctora Candelario está teniendo una participación súper activa y me parece interesante porque precisamente nosotros nos perdemos mucho de admitir lo que los pacientes nos quieren decir. Una manifestación de un sufrimiento extremo en algunas personas es el tema de intentar algo en contra de su vida. Claro. Y una de las cosas que siempre me he cuestionado y que le pregunto luego cuando tengo la oportunidad de intervenir y que no caiga en una acción traumática es hasta dónde es el sufrimiento de quien intenta esto. Y cuidados paliativos tiene mucho que ver porque no es solamente el manejo del paciente con dolor o el paciente que llegue a un final con dignidad, sino hasta dónde, y eso va a ser un tema, en los próximos años eso va a ser un tema aquí en Dominicana, el tema de hasta dónde yo tengo injerencia de pedir cuando ya no quiero vivir. Y eso es un tema. Y eso, sí, y a niveles internacionales se maneja mucho y eso va, como usted dice, va a ocurrir. Yo quisiera seguir conversando con nuestra experta. De verdad que hoy nos hemos engalanado con la presencia de la doctora Alexandra Iche, quien es una psiquiatra experta con diversas subespecialidades y con diversos entrenamientos para el abordaje adecuado de las diferentes enfermedades psiquiátricas. Doctora, yo quiero invitar a nuestros pacientes, a nuestros colegas, a que acudan, se revisen, se evalúen y den continuidad a cualquier problema de salud mental que tengan. ¿Dónde podemos acceder a sus servicios? Bueno, yo estoy en la Clínica Corazones Unidos, en la Torre Profesional Corazones Unidos, Suite 404, con el número de teléfono 809-960-9464 y en mis redes sociales como dra.iches. Y decir como mensaje final, dándote las gracias y de verdad gracias por dedicarle este programa a nosotros mismos y saber que el tema del bienestar y la salud mental es una responsabilidad individual, personal y que nosotros que estamos manejando personas con grandes dolores y con grandes necesidades y carencias tenemos que estar on point, óptimo para poderle dar un servicio de calidad. Gracias, doctora, por acudir. Gracias por traernos información tan especializada. Esto ha sido Aunque Duela, profesionalmente hablando, con quien les habla la doctora Wanda Pérez.